Buenas noches. ¿Nos vemos nosotros ahí? Sí, sí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Parroquia San Ahí está Juan? Que trajeras una bandejita para los bizcochitos. Sí. Para ella que no va a tener aire ni nada, pues se mudan ahora el sábado. Mirá vos lo del talón, no te puedo creer. Espera que te hago otro audio, si no quedan muy largos. Claro, con los tacos, tantos años, vos tenés claro, el talón, ese tendón lo acortás. Vos vas a tener que empezar a hacer terapia para darle la elasticidad y que vuelva, porque te imaginas que no vas a poder usar tacos toda la vida, hermana. Mirá vos, y no tuviste que ir al médico entonces. ¿Cómo van los colores? El camaleón, bien. ¿Cómo van? Acá Javier también, le mostró la parte de atrás, es la parte de las piernas como más, y dice, así. Después
después dejó 2 días, se le puso un poquito rojo ahora y volvió se está poniendo de nuevo. Viste que hay que estar atento nomás, ir y venir con esas lastimaduras. Bueno, así que contame de tu pata y de tu curso, o bueno, de las viviendas, ¿no? Ay, sí, las he visto, las mantitas esas. Sí, sí, no, pero vos sabés que yo no paso frío, no soy friolenta. Están buenazas esas, sí. No, no, pero más electricidad no quiero gastar, no. Hay un calientacama ya acá y se olvidan de apagarlo a veces de noche y relajo. No quiero gastar más luz. Soledad, tenés el micrófono abierto. Yo salgo de Sí, padre Ignacio, tengo el micrófono abierto. Bueno, ya estoy en eso, pero no sé por qué no me deja. Bueno, buenas noches. 20:30 en todo el territorio nacional. Vamos a darle el beneficio a los puntuales. Y espero que anden bien. Veo que hay alguna gente que se ha podido reunir. Va a estar bueno. Los que puedan trabajar en equipo, cuando tengamos algunas preguntas, las van a poder compartir y los demás las van a reflexionar personalmente. ¿Bien? Comenzamos, como siempre, invocando al Señor, pidiéndole que nos ayude a vivir este momento en su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, estamos en las primeras vísperas, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay alguna gente que se incorpora, me parece, hoy. Caras nuevas, ahí lo veo, Alfonso, que no lo he visto todavía. Bien, Alfonso. Bueno, y otra gente más que no conozco. Bienvenidos todos. Vamos hoy a trabajar en torno a... vamos a hacer una especie de Masterchef hoy. Vamos a trabajar con ingredientes, con cocina, tratando de ver cómo se cocina una buena catequesis. Y a trabajar sobre todo sobre los ingredientes, así se llama este encuentro, los ingredientes de la catequesis. ¿Bien?
ingredientes de la catequesis. Ingredientes para cualquier catequesis. Y vamos a ver que un catequista, al fin y al cabo, es un buen cocinero, una buena cocinera, que sabe combinar algunos ingredientes que son esenciales con otros que van, como dice, a gusto, ¿no? A gusto. Algunas cosas donde uno va también condimentando y mejorando, pero lo importante es que para que podamos reconocer a una actividad como catequesis, estos 3 ingredientes tienen que estar siempre presentes. Si no hay palabra de Dios, o si no hubiera experiencia de vida, o expresión de la fe, nos puede salir una reunión preciosa, pero no es una catequesis. Vamos a ir viendo qué hay de fondo detrás de cada uno de estos conceptos, y después vamos a tener la oportunidad de chequear en nuestras catequesis cómo eso está presente, de alguna manera siempre en esos encuentros. ¿Bien? Ingredientes esenciales, pero después hay otros tantos, que ayudan a darle vigor a esto, a vincularlos entre sí, que son instrumentos a lo mejor de dinámica, de canto, de tecnología, de didáctica, que pueden ir acompañando seguramente cada uno de los encuentros. Pero acá estamos viendo como las 3 columnas, ¿no?, sobre las cuales tenemos que movernos siempre en una catequesis. ¿Para qué nos sirve el encuentro de hoy? Primero, a los efectos de aquellas personas que tengan que preparar una catequesis, que no tengan a lo mejor un manual. Con los niños la tienen más o menos resuelta, porque tienen los 4 manuales, los 4 años. Pero ¿qué pasa con adolescentes? ¿Qué pasa con jóvenes? ¿Qué pasa con adultos? ¿O qué pasa si uno se plantea hacer una catequesis especial porque van a ir, a lo mejor convocaron a padres de los niños? O el párroco les pide que armen una catequesis para toda la comunidad en el día de la fiesta patronal. Entonces, importante tener en la cabeza, primero, que esto puede ayudarnos a confeccionar una catequesis. Y lo segundo, nos va a servir para comprender la catequesis que ya nos viene armada, nos viene dada, para poder identificar estos 3 elementos y darles la importancia que tienen. Es verdad que uno, teniendo un manual tan lindo, tan bien elaborado, con tanta vida de fondo y con tan buenos elementos de dibujos y recursos didácticos que tienen el de ustedes, a veces se toman algunas licencias, ¿no? Porque uno dice, bueno, entre tantas opciones que me presenta, voy a tomar esta y esta otra me la salteo. Bueno, importante tener elementos. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Porque eso no me los puedo saltear. Esto no me los puedo pasar de largo. Y otros, en cambio, por ahí son menos importantes. No todo tiene el mismo peso dentro de una reunión de catequesis. Bien. Así que vamos a avanzar. Palabra de Dios. La palabra de Dios es el primer ingrediente que aparece allí. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con una sinfonía. Porque Dios, dice el Evangelio según San Juan, en el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Capítulo 1, versículo 1 y siguientes
del Evangelio de Juan. Juan asocia a Jesús como, lo identifica como palabra. Dios es palabra, Dios es comunicación, pero no es una palabra única y repetitiva, es una sinfonía, lo decía el Papa Benedicto XVI. La palabra de Dios se nos presenta a nosotros como una sinfonía. Una sinfonía es aquella que se logra con melodías diferentes, con sonidos diferentes, con instrumentos diferentes, pero que unidos logran una armonía. Juntos conforman la pieza musical. Entonces ya nos está diciendo que no vamos a escuchar esa palabra únicamente a través de un instrumento. No vamos a escuchar esa palabra en una sola voz, sino en varias voces, que debemos considerar unidas. ¿Y cuáles son esas voces o instrumentos donde la palabra de Dios o Dios nos dirige su palabra? Hablamos de palabra de Dios refiriéndonos al Hijo único de Dios, eterno como el Padre. Pero también nos referimos a la palabra de Dios y decimos que Dios es palabra y nos referimos a Jesucristo, Dios hecho carne, como aparece también en el Evangelio de Juan, en el versículo 14. La palabra se hizo carne. Y esa vida de Jesús, toda su vida, es Dios hablándonos. Nos hablan los discursos de Jesús, nos hablan sus parábolas, sus comparaciones, nos hablan sus gestos. Dios está hablando a través de los gestos de Jesús. A través de sus silencios también escuchamos la palabra de Dios. Nos habla Dios muy fuerte a través de los silencios. Y podemos recordar muchos silencios importantes de la vida de Jesús, los hemos recordado en otras oportunidades. Nos habla a través de su muerte y resurrección, especialmente a través de su pasión, muerte y resurrección. Nos habla a través de los milagros. Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, es una gran palabra, tan grande que después de pronunciada ya a Dios no le quedó más nada para decir, decía San Juan de la Cruz. También leemos o escuchamos la palabra de Dios a través del libro, entre comillas, de la naturaleza. Dios nos habla a través de su creación. La creación entera revela quién es Dios. De la misma manera que cuando un entendido de arte, mira una obra de arte, una pintura, una escultura, aquel especialista en música escucha una pieza musical y puede hablarnos del creador de esa pintura, de esa obra de arte. Y puede leer, entre comillas, lo que ese autor está diciendo a través de la obra de arte. La obra de arte revela al artista, muestra su pasión, sus sentimientos, sus ideas, su dolor. Todo está, entonces la creación, imaginemos, es la obra maestra del gran artista, del gran artífice de todo, del gran creador que es Dios. Entonces, también a través de la creación escuchamos la voz del creador. La palabra de Dios también la escuchamos a través de la voz de los profetas. En el Antiguo Testamento especialmente vemos esa presencia de los profetas que después de hablarle al pueblo muchas veces agregan esa muletilla, la habrán escuchado tantas veces en las misas, en las lecturas, oráculo del Señor, palabra del Señor, como diciendo no es palabra mía, es Dios que me manda a decirlo. El Espíritu Santo que habló por los profetas. También escuchamos esa palabra a través de la rica tradición apostólica, esa palabra que es transmitida de generación en generación
de manera oral y escrita a través de la Iglesia, lo que llamamos la Sagrada Tradición. Y por último acá aparece también la Sagrada Escritura, y de gusto lo pone al final, porque es el fruto final es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, precisamente, tiene un lugar especial dentro de esta sinfonía. Es, de alguna manera, la voz solista. La Sagrada Escritura es ese texto fijado, escrito por inspiración del Espíritu Santo, y que transmite y es verdaderamente palabra de Dios. Ahora, no podemos restringir, ¿vieron? No podemos eliminar la orquesta y quedarnos solamente con un instrumento, sino entender que esa Sagrada Escritura está comprendida dentro de una gran orquesta, que es todo lo anterior. Dios nos habla por todos lados, nos habla a través de los eventos de cada día, nos habla a través de las cosas buenas y malas que nos pasan, a través de la historia, a través de los profetas, a través de la naturaleza, en la oración, personalmente a través de la voz de Jesucristo. La Sagrada Escritura, el texto de la Biblia, es palabra de Dios, pero no decimos que la palabra de Dios es la Sagrada Escritura. No, la palabra de Dios es un concepto mucho más rico, más articulado que la Sagrada Escritura. ¿Bien? Entonces, esta palabra de Dios es, entonces, aparece bajo distintas manifestaciones. La Sagrada Escritura, palabra inspirada, que tiene verdaderos autores, en los que reconocemos como escritores de la Biblia: Marcos, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Isaías. Pero por dentro y por detrás de esos autores está la inspiración divina. Es el Espíritu Santo que obra en ellos y que obra a través de ellos. Entonces, más allá de los autores particulares de cada libro, la Iglesia nos enseña que hay un autor principal de todo, que es Dios mismo. Y esa palabra es una palabra verdaderamente divina. Y por eso en la liturgia, que es donde la proclamamos con más solemnidad, al final de cada lectura decimos palabra de Dios, y si es del Evangelio, palabra del Señor. Y hacemos nuestra profesión de fe diciendo así, ¿no? Estamos reconociendo que es una palabra de Dios y para nosotros. Es una palabra, por lo tanto, inspirada. Es una palabra al mismo tiempo viva y eficaz. Es un texto vivo, es un texto muerto. Es un texto que, aunque tenga miles de años, en algunos casos, miles de años, es muy actual, está perfectamente vigente, porque es una palabra de vida, es una palabra dirigida por aquel que es la vida. Y eficaz, actúa eficazmente. San Pablo dirá, es una espada de dos filos, ¿no? De doble filo, que penetra hasta el hueso, que va hasta las entrañas, ¿no? Es una palabra verdadera, primero porque Dios no es capaz de mentir, porque Dios es veraz, y porque además ha sido discernida, para estar dentro de la Biblia, ha sido discernida por aquellos que fueron testigos directos de la predicación de Jesús. Ahí tenemos entonces una palabra verdadera y que transmite la verdad y que nos remite a la verdad. Es un fruto de la Iglesia. La Sagrada Escritura es un fruto de la vida de la Iglesia. Los escritores sagrados, aquellos que corresponden al Nuevo Testamento, son miembros de la Iglesia de los orígenes, por supuesto, pero también
los textos del Antiguo Testamento son recibidos por esa comunidad, son aceptados e integrados dentro de la Biblia como verdadera palabra de Dios, a la luz de lo que ellos habían recibido de boca del mismo Jesús. El discernimiento lo hicieron la primera comunidad, fue la que discernió qué libros formaban parte de la Biblia, porque coincidían con la enseñanza que el maestro les había dado. Eran libros consistentes con aquella primera enseñanza. Y así, otros textos que seguramente existieron, fueron dejados de lado, porque contener cosas inexactas, por contener exageraciones, o directamente por no contener la verdad. Entonces, el texto nos llega a nosotros a través de testigos presenciales de la predicación de Jesús, que conservaron estos textos como verdaderamente inspirados. Y ahí es que nos llega entonces como fruto de la Iglesia. La Sagrada Escritura es fruto de la Iglesia es anterior a la Sagrada Escritura. Y es al mismo tiempo un texto confiado a la Iglesia. Somos custodios de esta palabra, pero no para guardarla en el freezer, ¿no? No para archivarla, quién sabe en qué biblioteca. La manera de conservar la palabra es viviéndola. La única manera de conservar viva la palabra es haciéndola carne, viviéndola. Si no, pasa a ser un objeto de museo. Esto nos lleva también a una necesidad que es la de la interpretación. Acá a veces nos sentimos un poco apretados, un poco exigidos. Hay textos que son como más benévolos, más sencillos, más lineales, y otros donde la interpretación se nos hace un poco más difícil. Las Biblias católicas las vamos a reconocer porque contienen no solamente la autorización de impresión a cargo de un obispo, que encontramos en las primeras páginas, sino además una abundante colección de notas al pie. Esas notas al pie de página nos ayudan porque hay gente que ha dedicado su vida entera al estudio de la Sagrada Escritura y vuelcan allí, en esas notas al pie, las conclusiones de sus estudios. No todo el mundo puede dedicarle todo el tiempo que quisiera al estudio de la Sagrada Escritura. Entre nosotros habrá poca gente que conoce las lenguas originales de la Sagrada Escritura. Y quizá no son todos los catequistas que han podido leer, no sé, el 80% de la Biblia. Entonces, necesitamos siempre del apoyo de esos estudiosos que, como un servicio a toda la Iglesia, a todos nosotros, vuelcan allí pistas de interpretación importantes. Sobre todo en algunos textos que pueden resultarnos más difíciles. Las Biblias católicas entonces van a ver que tienen introducciones a los libros, presentaciones generales de los distintos libros, de los 73 libros que componen la Biblia, pero también llamadas a pie de página, en la parte inferior de la Biblia, de la página, donde nos van comentando y nos van explicando el sentido de algunos textos. Interpretación. Qué importante que es tener una sana y justa interpretación de la Sagrada Escritura. No podemos leer un texto al margen del libro donde está contenido. Hay verdaderas barbaridades propios de fundamentalistas, propios de personas que hacen una lectura literal de la Biblia, que es muy peligrosa. Le podemos hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Todo texto de la Escritura debe ser interpretado a la luz de toda la Sagrada Escritura. Vamos a poner un ejemplo. Si hay algún texto de la Biblia que yo, leyéndolo, me parece que me está invitando a odiar a mi hermano, claramente lo estoy interpretando mal.
Si hay un texto de la Sagrada Escritura que en lugar de darme esperanza, me infunde miedo, evidentemente no lo estoy interpretando en su justa medida. O si me presenta una imagen de Dios que no tiene nada que ver con lo que Jesucristo nos ha transmitido, evidentemente que no lo estoy leyendo bien. Entonces, uno conoce el mensaje cristiano en sus términos generales, y a la luz de ese mensaje debe interpretar los textos de la Sagrada Escritura. Y puede pasar, a mí me pasa, que a veces uno se encuentra con un texto y dice, qué complicado este. Y tiene que recurrir, a lo mejor, a algún especialista, a alguien que ha leído más. Bueno, esas cosas pasan en todos los órdenes de la vida, ¿no? A cualquier profesional le puede pasar. Así que, interpretación. No nos vayamos a un sentido literal, ¿eh? Si tu mano para ti es ocasión de pecado, córtala. Y bueno, si alguno interpreta que Jesús está invitando a la mutilación, no entendió nada, ¿no? Evidentemente es una forma de decir, es un recurso literario, es un modo impactante de predicar que tenía Jesús, pero está exagerando de gusto para llamar la atención sobre la importancia de no pecar, por ejemplo. Bueno, y así con cada uno de los textos que pueden resultar como chocantes. Interpretación. Una pista fundamental es que la Sagrada Escritura, en especial los evangelios, se destacan dentro del Nuevo Testamento, los evangelios, por contener la palabra y las acciones, la vida de Jesucristo, es buena noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buena noticia. La Sagrada Escritura es buena noticia, y si yo, a partir de la Sagrada Escritura, lo que hago es transmitir malas noticias, entonces estoy traicionando el sentido del texto. Un ejercicio muy importante es, frente a cada evangelio, preguntarnos, ¿cuál es la buena noticia que transmite esta palabra de hoy? No es un ejercicio parece sencillo, pero puede llevar su complejidad. Algunas veces está muy claro, a veces no tanto. La Sagrada Escritura está plagada de símbolos, es decir, imágenes, palabras que tienen un significado muy amplio, imposible de agotar. Y son justamente los símbolos los que nos permiten muchas veces acceder al texto. Comprender los signos, los símbolos que allí están contenidos, es una tarea muy importante para la interpretación de la Escritura. Hay a veces frases clave en un texto, en una perícopa, que es una porción de la Sagrada Escritura que se lee en una misa, por ejemplo, el fragmento del Evangelio que se lee en una misa. A veces hay frases fundamentales que uno puede como destacar, con las que se puede quedar como que resume o que condensa el mensaje central. A veces es más fácil para detectarlas, a veces no. Y todo texto bíblico tiene de fondo una experiencia base, una experiencia a través de la cual se escribió ese texto. Entonces, detrás del texto hay vida, detrás del texto hay historia de salvación. ¿Bien? Vamos a conversar muy brevemente, estas 3 preguntas. Vamos a pensarlas si estamos solos en casa y si estamos reunidos en grupos. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra catequesis? ¿Qué lugar ocupa? No, la segunda es otra. ¿Qué lugar debería ocupar? No, a mí la primera es qué lugar efectivamente ocupa. ¿Tiene un lugar central? ¿Es algo que pasa medio de largo?
articula toda la catequesis, es un condimentito que aparece en un momento. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra catequesis? ¿Qué lugar, en todo caso, debería ocupar, si es que no lo ocupa? Y la tercera es, ¿cómo logramos nosotros, catequistas, despertar en los catequizandos el amor por la palabra de Dios? Y no estoy diciendo Sagrada Escritura, palabra de Dios, como vimos, un concepto mucho más amplio. ¿Cómo logramos despertar en ellos ese amor por la palabra de Dios? Que en definitiva es casi la misión, ¿no? ¿Cómo logramos despertar en los catequizandos? ¿Cómo podemos lograr despertar en ellos el amor por la palabra de Dios? Vamos a conversar unos minutitos, vamos a tener 5 minutitos, ¿tá? Rápido, 5, un poquito más capaz. Y si hay grupo, que uno sea un poco el portavoz, ¿tá? De lo que se diga ahí. O sea, me están pidiendo más, 10 minutos, punto. No me salgo del 10, ¿tá? Bueno, corriendo a partir de ahora, ya.
Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver a alguien de Mercedes. ¿Hay alguien de Mercedes aquí presente? ¿Quién tenemos? ¿Alguien levanta la mano que quiera compartir? Allá, en la pantalla de Fernanda, a ver si alguien en nombre del grupo quiere compartirnos algo de las 3 preguntas, de alguna de las preguntas. Hola, buenas Hola. noches para todos. Acá estamos con las compañeras de Catedral. Muy bien. Y bueno, para comentar que para nosotros la palabra es como el centro de nuestras catequesis, sobre todo porque el manual así lo indica. Y después cómo lograr el amor a la palabra con la perseverancia de seguir con el camino que estamos siguiendo, de que encuentro a encuentro en las diferentes etapas es el centro, o sea, el punto de partida del encuentro o el disparador de la dinámica que plantea el manual. Y bueno, obviamente que hay también intercambiábamos que hay veces que no es tan difícil, no es tan fácil porque a los niños no les gusta leer y entonces es más difícil interpretar. Pero bueno, la perseverancia de seguir insistiendo en la lectura y el testimonio vivo de la palabra, que ellos lo sientan así. Trabajando con ese manual en la parroquia de Quebracho, teníamos aquel texto de la llamada de Jesús a los discípulos junto al lago. Entonces yo pregunté, en un momento la pregunta era a los niños, ¿ustedes qué opinan de este llamado? Que la idea era recoger que para seguirlo a Jesús tenían que habían dejado cosas, ¿no? Habían dejado las redes, habían dejado la barca. Y uno muy pensativo dijo, para mí que se conocían de antes estos, ¿eh? Porque si no, dice, ¿cómo lo van a seguir así nomás? Salieron para cualquier lado. O sea, muy interesante el aporte y la reflexión del niño, porque puede salir para cualquier otro lado distinto al que uno pensaba, ¿no? La palabra es más rica de lo que está planteado en la dinámica. Bueno, muy bien. Hay catequistas de Dolores ahí, muy cómodas en un sillón. Vamos a ver si alguna se anima a compartir algo. Bien. Nosotros vimos que no, a veces no es el centro de la palabra, ¿no? Estamos con la dinámica del libro y cuando queremos poner la palabra ahí, capaz que de repente no nos cierran, no lo no entienden a veces. Y debería ser el centro, y acá compartimos con Silvia, que bueno, que ya teníamos que profundizar un poco más en eso, ¿no? Que a veces nos falta conocimiento o la explicación, y ya nos daba como tips, que hay Biblias que vienen con la explicación de la palabra, ¿no? Que a veces, si bien el libro viene bien redactado y todo, a veces nos falta que ellos la entiendan, eso es como que un poquito más. Viene la palabra como que al fin de la catequesis y no enganchan lo que hicimos antes con la palabra. Y teníamos ahí una compañera que... No vemos cuál es el enganche. Debe haber un enganche, pero por ahí no lo vemos claramente. A mí lo que me pasa, por ejemplo, es que yo veo el enganche,
pero no lo logro transmitir. Ok. Esa es la parte que me parece más difícil. Ujú. Ellos se me van, son chicos y a veces se me dispersan. Entonces, como que Buenísimo. la palabra siempre queda como, a veces sí, en algunas catequesis y a veces no. Pero está bueno lo que nos dice de eso de tener que masticar un poquito la palabra con algunas explicaciones que vienen de la Biblia. Falta conocimiento, ¿no? Bien. Imagino que es una dificultad que puede estar presente en otros lugares también, ¿no? No siempre, pero a veces se puede dar. Y podemos escuchar a ver, gente de Carmelo, por ejemplo. ¿Hay gente de Carmelo que quiera compartir algo? Mientras la gente de Colonia se va preparando. Frida está batiendo unos huevos ahí, no sé, está haciendo una torta. Vamos a ir todos por la casa de ella más tarde. Capaz que para hacer milanesas. Bueno. Colonia, a ver, sorpréndanos, Colonia. A ver si pueden activar el micrófono. Así los escuchamos. Y si Colonia no se anima a Parroquia San Juan, que está en Mercedes también, ¿no? No. Perdón, ¿tenemos abierto? Sí, Ahora hola. sí, ahora sí. Ahora sí escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotras acá también, guiándonos mucho con el libro, y también, como dicen las compañeras, en realidad en algunos momentos se hace más difícil que en otros traer la palabra a nuestra catequesis. En realidad, cuando ya llegamos a la catequesis, ya llegamos dispuestos y totalmente venimos a la casa de nuestro amigo Jesús, y eso es lo que ocupa la hora de estar, o la hora y media de estar en la catequesis. Entonces, ya desde ya venimos predispuestos a eso. Por más dinámica que hagamos a la entrada y todo eso, hay catequistas que por ahí traen a Jesús con la vela y la palabra en el centro de la reunión, y hay otros que la tienen toda la reunión, y hay otros catequistas que no, que hacemos más tipo meditación, cuando Jesús nos habla, nos quedamos tranquilos, respiramos hondo, como que ambientamos el lugar para que, a ver, Jesús, ¿qué nos dice hoy? Que ver con la dinámica que hicimos al comienzo. Entonces es como que traemos a nuestra vida lo que Jesús nos trae con su palabra. Pienso yo qué lugar debería ocupar, o qué lugar ocupa en realidad. Ocupa el lugar principal, el hecho de ya cuando llegamos, ya estamos predispuestos a que venimos a hablar de nuestro amigo Jesús. Muy bien. Y en los gestos, ¿verdad? Ahí estaba diciendo, bueno, en la preparación, en la gestualidad, en todo lo que va acompañado a la escucha de la palabra y la lectura, también eso entra por los ojos también, ¿no? Por los ojos. Cómo Los se dispone el símbolos. lugar, la dignidad del libro de la Biblia, ¿no? O sea que no, es importante que leamos de una Biblia y no de una hojita, Sí. No del manual, manual. que esté eso dispuesto, como también lo enseña el manual. Buenísimo. Bueno, capaz una ultimísima. A ver, ¿qué otro más? Ahí está, a ver, ahí prendió la cámara Rosario. Parroquia del Rosario, Nuestra Señora del Rosario. A ver si alguien se anima de allí.
no se animan. Bueno, vamos a... Ah, sí, se animaron, aprendieron. Escuchamos. No se escucha, ¿verdad? No, que no está hablando todavía. Ah, con razón lloraba el nene. La idea Sí, es que tenemos el lugar principal. Puede ser a través de esto, ciertamente, la palabra como libro, pero veíamos que, si bien debería ocupar ese papel central, no siempre se lo damos. A veces nos quedamos en la motivación, en el cuentito o en el juego, y la palabra en realidad no aparece. O no aparece con la fuerza que debería aparecer. Y para despertar el amor hay que conocerla, decíamos. Y nosotros antes, yo como catequista vieja, me acuerdo que teníamos un letrerito que decía para memorizar. Y eso no está mal, tenemos que tenerlo presente. Por lo tanto, no está mal eso de memorizar algunas frases para que la palabra esté presente en la vida. No solamente en el jueguito o en esa situación que iluminamos con la palabra, podía haber sido un juego o una situación de vida cualquiera, y veíamos lo importante que es tenerla presente. Puede ser simbólicamente, con la vela y todo eso que es importante, pero solamente eso, no nos podemos quedar en los símbolos, sino profundizarla, traerla a la vida. Buenísimo, buenísimo. La memoria es importante, por supuesto, ellos memorizan las letras de las canciones que les gustan también, ¿no? Y las acompañan durante el día. Así que la memoria que... La cabeza, ¿quién es que decía eso? Santo Tomás. La cabeza es como un molino de aquellos viejos, ¿no? Que está todo el tiempo moliendo, todo el tiempo girando. Depende, decía él, el trigo que le metas es la harina que vas a sacar. O sea, también uno tiene que ir llenando la cabeza de cosas que valgan la pena. Entre la palabra de Dios saldrá buena harina. Vamos a seguir adelante con esta presentación, porque capaz que lo que sigue también puede darnos algunas pistas de cómo ayudarnos con el tema para que la palabra de verdad ocupe el lugar que le corresponde dentro de la catequesis. Lo primero es leer, en el modo como nos enseña la lectura orante de la Biblia, ¿no? Leer con calma, leer más de una vez, leer más de una vez. A veces hay textos que permiten y están en las dinámicas ahí también sugeridas, ¿no? En las mismas catequesis, leer a dos voces, leer la parte de Jesús la lee en una parte, otros los discípulos leen otros, hacer el silencio necesario para que la palabra llegue, entrenarnos en el silencio, leer con dignidad, decíamos, bueno, se lee desde un lugar especial, en una Biblia, en un libro, leer con reverencia, que es una manera de respeto, de amor que se tributa a través de la gestualidad también, que nosotros le agregamos al hecho de leer. La lectura es la primera y la principal, ¿no? Una buena lectura de los textos. Después hay un tiempo de meditar. Normalmente también tenemos el momento de preguntarnos qué es lo que dice el texto. ¿Qué es lo que dice el texto?
el sentido de las palabras. Estamos con textos a veces muy viejos, muy antiguos. Y a veces hay palabras que pueden resultarnos extrañas o formas de expresarse la palabra que para nosotros nos resulta extraña, ¿no? En nuestra cultura, en nuestro tiempo. Hay que explicar, si hace falta, el sentido de algunos términos. Contemplar, dejar que eso entre dentro de mí. Entonces ya no es solamente qué dice el texto, sino que me dice a mí, qué me está diciendo Dios a través del texto. Mientras uno va preparando la catequesis y ya va juntando cosas que tiene que... ¿Cuántas semanas son 2? Y por eso agregaron una por la gripe, no tiene... Pero va a pasar otra más todavía. Y porque sí, pero virtual, otra más, pero virtual. Muy bien. Acá, mira. Ahí va. Bueno, entonces, ¿qué me dice a mí? Es una manera muy práctica de prepararnos como catequistas para el encuentro. Hacer esa oración con el texto que voy a meditar. ¿Qué me está diciendo Dios a través de este texto? Porque la palabra de Dios va dirigida a mí, no es una palabra dirigida a otro, es para mí. Y finalmente, ¿cuál es la respuesta que le damos a Dios? ¿Qué tengo para responderle después que Él me ha dirigido su palabra? Estos pasos que conocemos como los de la lección divina, leer, meditar, contemplar, orar, pueden incluir un último paso, que es el de expresar la fe, para que esto termine siendo una verdadera catequesis. Cuando empezamos a ver distintas formas de armar una catequesis, podemos ver también que puede variar el orden. A veces entre el contemplar y el orar, a veces comenzamos con una oración, como hicimos hoy, invocación al Espíritu Santo, antes de leer. Y normalmente siempre se termina con la oración. Dijimos que entonces el primer y central, el alma de la catequesis es la palabra, porque lo más importante es lo que Dios tiene para decirle a esos catecúmenos. Lo segundo en esta presentación es la expresión de la fe. La fe necesita ser expresada. Allí tenemos distintas formas de expresar la fe. La fe es algo que vive dentro del corazón, es algo íntimo, es algo interior, pero se manifiesta a través de palabras, a través de gestos, a través de oraciones, a través de símbolos, a través de un credo, a través de un arte sacro, de una pintura, de una canción, a través del espacio sagrado, la iglesia parroquial, la capillita, todo está hablando, está expresando la fe a través del catecismo, a través de la liturgia especialmente, ¿no? Entonces, la catequesis necesita siempre un momento importante donde esa fe que es transmitida a través de la palabra se expresa por parte de las personas que están formando parte de esa catequesis. Hablamos de símbolos litúrgicos, como por ejemplo el aceite, el agua, el pan, la luz, el vino. Hacernos cercanos a esos textos, a esos gestos. Gestos litúrgicos, perdón, a esos elementos, a los gestos litúrgicos como pararse, sentarse, los golpes de pecho, el arrodillarse, el saludo de la paz, el hacer una reverencia. Quiere decir que a través de estos gestos litúrgicos estamos expresando una verdad de fe, o algunas verdades de fe, algunas experiencias de fe. Y es necesario que la persona que está recibiendo la catequesis se apropie y le dé sentido, le reconozca el sentido profundo que tienen estos gestos, que están presentes en la Sagrada Escritura, que están presentes en la liturgia y que están presentes en la vida, en esos tres lugares. Una oración
es también expresión de la fe, por supuesto la oración de los cristianos, el Padre Nuestro, enseñada por Jesús, el Ave María, que recoge también textos de la Sagrada Escritura y de la tradición, el Gloria, la que la guarda, el Salve, tantas oraciones que tenemos como propias y esenciales del cristiano. Todas ellas son expresión de la fe. Se materializa allí, a través de esas palabras tan queridas para nosotros, lo que creemos. Expresan nuestra fe. El credo de la fe, ¿no? Tenemos el credo apostólico, el credo niceno, o alguna expresión suelta dentro de ese credo, también puede ser ocasión en una catequesis. El arte sacro, una pintura, una canción, un edificio, una escultura, una obra literaria. Cuando decimos que la catequesis debe incluir, además de palabra de Dios, la expresión de la fe, esa expresión de la fe puede ser una expresión personal o una expresión comunitaria. Expresión personal cuando, por ejemplo, un recurso muy usado, le pedimos al niño que después de haber vivido la catequesis exprese, expresión de la fe, exprese en un dibujo, en una pintura, lo que aprendió, lo que vivió, lo que Jesús le manifestó. El dibujo es o la manualidad o lo que fuera, ¿no? Es un recurso muy importante en algunas edades. No es el único, pero es muy importante. Esos son una expresión personal, individual, si quiere. Pero es muy importante, o más importante todavía, que las expresiones comunitarias, las expresiones que son vinculantes de alguna manera por nuestro ser parte de la Iglesia, también vayan arraigándose. Y la liturgia para eso nos ofrece un montón de elementos, tanto como gestos como elementos simbólicos, donde vamos encontrándole el sentido que tienen comunitariamente. Entonces una catequesis desemboca a veces en la comprensión de un gesto, de un símbolo, que después lo vamos a seguir repitiendo toda la vida dentro de la liturgia. El espacio sagrado, el altar, el ambón, la pizla bautismal, la sede del que preside, el lugar de la asamblea, y tantos otros elementos que encontramos dentro de la iglesia, dentro de la capilla, para también descubrir que son expresión de nuestra fe. El catecismo, con sus formulaciones, el compendio del catecismo, el Yucat, otros catecismos locales, también son maneras de expresar la fe en forma de doctrina, en forma de oración. Entonces, ese montón de elementos que tenemos para expresar la fe, ¿por qué es importante que no falte? ¿Por qué es algo esencial? Porque si no logramos que esa fe que se transmite, que se propone, que se educa y se instruye en la catequesis, si la persona que la está recibiendo no la expresa, no la apropia. El que dice su fe empieza a hacerse cargo y dueño de esa fe. La fe no es algo intimista, un sentimiento solo interior. La fe tengo que poder decirla, tengo que aprender. La catequesis para eso es maestra, ¿no? Aprender a hablar de mi fe, a poner palabras, a poner imágenes a mi fe, a esa experiencia personal que tengo con Dios. Por eso es importante expresar a través de distintos medios y de descubrir que hay expresiones que nos unen a todos y que nos identifican, como las que estuvimos viendo. Decíamos que el tercer elemento es la experiencia de vida. ¿A qué llamamos experiencia? Hay como distintas acepciones de la palabra. A veces llamamos experiencia a lo que llamaríamos el fruto de los años. Don fulano que tiene una gran experiencia, la voz de la experiencia, le llamamos, ¿no? El veterano, la voz de la experiencia.
Bueno, sí es verdad que los años puede ser que a algunas personas los haga más sabios, ¿no? Como sinónimo de sabiduría, experiencia como sabiduría. También decimos experiencia cuando la queremos oponer a teoría. Bueno, una cosa es la teoría, otra cosa es la experiencia. Bueno, también a veces tiene ese sentido. Y experiencia como práctica, ¿no? Venís experimentando bastante, ¿no? Venís practicando. O también, que es donde más nos interesa, como sinónimo de vivencia atesorada. No cualquier vivencia se transforma en experiencia. Vivencia la podríamos tomar más como anécdotas, cosas que me han pasado en la vida. Eso no es necesariamente experiencia. Experiencia es cuando eso que a mí me pasó, yo logré de allí sacar un aprendizaje. Cuando de eso que me pasó o que me tocó vivir, yo extraje el fruto para la vida. Cuando yo de ahí saqué lo nuevo, lo permanente, que me va a servir para el resto de la vida. La catequesis es una colección de experiencias, de vivencias, y a veces es una pena que no logramos sacarle todo el jugo que una vivencia puede atesorar. Ejemplo, con el grupo de catequesis, los catequistas son muy creativos y a veces organizan actividades, organizan una jornada solidaria, una misión. Vamos a, ese Día del Abuelo. Otro día la catequista me dijo, mirá, fuimos a visitar a miembros de la comunidad, abuelitos, abuelitas, que ya están tan viejitos que no pueden ir a la misa y que los niños no conocen, pero que son muy importantes para la comunidad de esa capilla. Entonces fuimos hasta la casa de 3 de ellos, muy queridos por la comunidad, a llevarles un regalito, a cantarles una canción y a que nos contaran anécdotas de la comunidad donde ellos están integrando. Precioso. Bueno, es una experiencia, una vivencia linda. Ahora, para que eso de verdad se transforme en experiencia, hay que ayudar también a leer lo que pasó. Cómo me sentí, qué aprendí, qué me dijo Dios, qué me enseñó Jesús a través de esa palabra. ¿Qué le puedo pedir a Jesús a través de lo que escuché allí? Entonces, que esa vivencia no quede como una anécdota que vamos cosechando, ¿no? Vivencia tras vivencia, pero picamos de una y otra a una y otra sin aprender nada, sin atesorarla, sin apropiarnos de esa experiencia. La catequesis debe tocar la experiencia de vida. La catequesis debe tocar la vida, porque si no es aprendizaje de la Sagrada Escritura, aprendizaje del sentido de los símbolos, es doctrina, es instrucción, pero nunca me transforma. La palabra no cumple su misión, como lo dice Isaías. Así como la lluvia y la nieve caen del cielo, empapan la tierra y no vuelven al cielo sin haber fecundado, sin haber hecho germinar, de la misma forma mi palabra hace ese mismo recorrido. Entonces la palabra necesariamente quiere llegar a la vida. Es una palabra para la vida, para mover los corazones, para transformar las vidas. Y ahí está nuestra tarea, hacer que esa palabra no quede solamente como nociones, como aprendizajes, como doctrina, sino que debe tocar la vida. Y por eso todos los puntos de partida que aparecen allí, esas reflexiones que a veces son introductorias a la Sagrada Escritura, esas dinámicas que buscan evocar las cosas que les pasan a esos catequizandos. ¿Por qué? Porque la palabra, como la semilla, en aquella parábola del sembrador, necesita de una tierra bien dispuesta para germinar.
¿Qué pasa si a una catequesis le faltara el toque, el contacto con la vida concreta de los que están allí participando? Sería una clase de doctrina. ¿Qué pasa si sacáramos la Sagrada Escritura? Y capaz que sería una especie de curso de valores, ¿no? De valores cristianos, pero no habría una palabra, un tú a quien dirigirnos, un Dios a quien dirigirnos, alguien que nos esté dirigiendo su palabra y a quien nosotros podemos dirigirle la nuestra. Lo mismo que pasa si no estuviera la expresión de la fe. Bueno, sería una cosa que nos pasaría por encima, pero que no reclamaría de nosotros nuestra propia síntesis. Decirlo con tus palabras pone de manifiesto que has comprendido, que has hecho tuyo eso que te fue enseñado, que te fue propuesto. La catequesis, entonces, con estos tres elementos, con estos tres ingredientes, puede hacer este recorrido. Partir de la palabra, ir a la experiencia de vida, y de allí desembocar en la expresión de la fe. Entonces, no sé, tomo el texto de aquella mujer sorprendida en flagrante adulterio, capítulo 8 de San Juan, que la van a apedrear, y Jesús dice, va, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y una catequesis perfectamente puede comenzar por la lectura de la palabra de Dios, y de allí ir a la experiencia de vida que yo quiero iluminar, que yo quiero tocar, que es la del sentirse culpable, del sentirse vergüenza de la culpa, o a lo mejor no quiero enfocar la catequesis desde el punto de vista de la experiencia de la condena que nosotros realizamos, o de la condena que nosotros sufrimos. Y de allí, a lo mejor, descubrir esa palabra de Dios que dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, y entender entonces la expresión de la fe comunitaria, que es la del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, o el Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Así, ¿no? Entender distintas expresiones de fe, o a lo mejor decirle, Señor, dirigirle al Señor una palabra, escribirle al Señor una carta, expresarlo a través de un dibujo. ¿No? De esa manera que yo registre que hay ahí una verdadera, que esa palabra recorrió todo el camino. También puede ser al revés, por partir de la palabra de Dios, ir a la expresión de la fe, y de ahí recién ir a la experiencia de vida. También puede ser que la catequesis parte de la expresión de la fe. El punto de partida puede ser perfectamente la expresión de la fe. Una catequesis puede comenzar diciendo, bueno, ¿vieron que en el credo nosotros decimos descendió a los infiernos? ¿No les llama la atención esa expresión? ¿No suena raro que Jesucristo descendió a los infiernos? Entonces, parto de la expresión de la fe, que es una expresión de la fe común, que la hacemos todos los domingos en la misa, y de ahí puedo ir a la palabra de Dios, a tratar de iluminar, de encontrar la luz que le dé sentido a esa expresión de la fe que habitualmente utilizamos. Y de ahí ir a la experiencia de vida. Y de reconocer a lo mejor que ese descenso a los infiernos es decir, verdaderamente murió, verdaderamente experimentó lo que significa la muerte, hasta en sus últimas consecuencias. O bien comenzar de la expresión de la fe, pasar a la experiencia de vida y de allí a la palabra de Dios. ¿Por qué no comenzar desde la experiencia de vida? Esto es un recurso muy utilizado en la catequesis. En muchísimas de esas catequesis que tienen allí entre manos, el punto de partida es la experiencia de vida, que después es iluminada por la palabra y que finalmente se expresa en la fe. Se expresa a través de distintos recursos. Este es como el recorrido más habitual.
El punto de partida, el punto de llegada, depende de la catequesis, depende de muchas cosas. Lo que no puede faltar son los 3 ingredientes. Una tarea que podríamos hacer como cierre de esto es mirar una catequesis. Mirar la catequesis que voy a dar la próxima semana. Y tratar de identificar dónde están estos 3 elementos en esa catequesis. ¿Dónde está la palabra? Eso es más fácil de descubrir. ¿Dónde está la cita bíblica? ¿Cuál es la cita bíblica que va a ser el eje, el centro de la catequesis? ¿Cuál es la expresión de fe que me plantea esa catequesis realizar? ¿Cuáles son los recursos que va a poner en juego? ¿Y cuál es la experiencia de vida que va a tocar? ¿Cuál es la experiencia de vida que va a evocar en esas personas que van a recibir la catequesis? Bueno, identificados esos 3 elementos, podemos ir. ¿Y qué más hay en esa catequesis? ¿Qué otros condimentos aparecieron allí? Bueno, puede haber de todo, puede haber cosas muy interesantes que a lo mejor ayudan a jerarquizar la palabra, o ayudan a introducir la expresión de la fe, o ayudan a conformar el grupo, ayudan también a compartir lo que se está transmitiendo allí. Lo otro es secundario. Esas 3 son imprescindibles. Y tiene que quedar claro en la forma de presentar la catequesis que esos 3 elementos son realmente centrales. Hizo por las dudas del chat, a ver si hay alguna pregunta. En nuestros encuentros casi siempre está presente la palabra, dice Natalia, debe ser el centro y debemos partir de ella, y buscamos que los niños la comprendan asociándola a nuestras vivencias cotidianas. Es muy enriquecedor escucharlos y es verdad que ellos pueden hacernos ver otras perspectivas. Desde Tarariras, muy bien Natalia, en algunas instancias llevamos a Jesús a través del canto y a veces en ellos se puede ver la palabra. Por supuesto, la Sagrada Escritura también es parte de las letras, a veces de las canciones que tenemos, de las canciones que están sugeridas en el libro, y de otras que podemos sumar, por supuesto que sí. Y el canto es parte de esa expresión también de la propia fe. Nos cuesta mucho hablar de la fe, incluso entre cristianos. Nos cuesta hablar de nuestro amor a Jesús, de lo que significa Dios en nuestra vida. Eso lo aprendemos haciéndolo. A veces compartiendo. De a 2, compartimos de a 2, ¿no? Decimos en la catequesis, ¿no? En vinas, de a 2. O compartimos en grupito, o compartimos con un amigo, aunque no pongan en común después, pero los estoy incentivando a que compartan lo que están viviendo, experimentando del encuentro con Jesús. Bueno, le voy a dejar ahora al Padre Ignacio sus 10 minutos de fama, perdón, sus 10 minutos finales. Gracias, Padre Ignacio, que estás ahí atento, prendió la cámara, prendió el micrófono, y es el momento de los avisos parroquiales. Vos reíste nomás, vos reíste. Y de las correcciones también, ¿no? No, el Evangelio indica que hay que hacerlas en privado, salvo que sean heréticas. Primero, sí. Recordarles que el próximo encuentro del mes de julio, no tengan en cuenta lo que está ahí en la nota que dice que es el sábado 17, sino que es el miércoles 26 de julio, pero con la salvedad diferente de cómo hemos venido trabajando, que en el encuentro de hoy el padre Guillermo presentó los ingredientes de la catequesis, y el próximo mes se va a poner el delantal de MasterChef para obtener su momento de fama, y entonces nos va a enseñar a cocinar con esos ingredientes de la catequesis. Entonces, para eso va a ser necesario
que puedan reunirse por parroquia. Es decir, va a ser un encuentro presencial por parroquia. De manera que el equipo va a plantear algunos trabajos para que ustedes puedan hacer por parroquia, de manera que puedan trabajar esas propuestas que nos van a dar y pueda haber también un espacio de intercambio. Es obligatorio el uso de delantal para la próxima reunión. Y guantes. Y en relación, ya les adelanto que los próximos días van a estar recibiendo ustedes el afiche y los materiales preparatorios para el día de la catequesis del mes de agosto, que ha preparado el Departamento de Catequesis de la Conferencia Episcopal, que tiene que ver con el beato Jacinto Vera, de manera que no quede en el evento de la beatificación, sino que se puedan hacer algunas otras cosas y seguir manteniendo vivo la presencia de Jacinto Vera en nuestras comunidades y trabajando algunos textos. Ya sé que algunos hicieron algunas catequesis que se enviaron y que otros fueron recogiendo también de otros lugares antes de la beatificación. Pero no pierdan de vista, por un lado, esta preocupación que hay de que no se quede en un evento y que con el olvido del evento se olvide también todo lo de Jacinto Vera. Y por otra parte, recuerden uno de los principios o líneas guías de nuestros materiales de catequesis, que es el de sedimentación. Es decir, una sola vez quizá no basta, sino que hay que ir poniendo una capa encima de la otra y encima de la otra para poder ir asentando bien las cosas. Entonces, van a poder ir sacándole jugo a los materiales y también seguir aumentando el fervor y la devoción del pueblo de Dios hacia Monseñor Jacinto Vera. Eso va a ser en el mes de agosto, que tenemos el día de la catequesis. Así que por lo pronto son esas dos cosas. El próximo encuentro, el miércoles 26 de julio, por parroquia, presencial por parroquia, para poder trabajar. Y en los próximos días va a llegar los materiales. Si para el día del 26 de julio, ustedes no han recibido los materiales para el día de la catequesis, me lo hacen saber, porque a veces esos paquetes quedan en los despachos de los párrocos y no llegan a destino, que es a donde tienen que llegar, que es a sus manos, las manos de ustedes. Muy bien. Bien, agradecemos entonces a Guillermo. También veo que Silvia estaba por ahí. Silvia Sosa, la vi, sí. Silvia sí estaba ahí está. Sí. Y nos volvemos a encontrar entonces, si Dios quiere, en el mes de julio. Sí. Si Frida terminó de cocinar, ya podemos pasar por allá también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se pone muy nerviosa Frida, pero igualmente debe haber hecho algo. Bien, que tengan buena fiesta de San Pedro y San Pablo. Y los de Carmelo, feliz fiesta de la Virgen del Carmen. Ah, claro. 16 de julio, ¿no? 16 de julio. Y los de Rosario, no, todavía no tenemos la fiesta. Nos vemos entonces, si Dios quiere, en el mes de julio. Gracias, Guillermo. Gracias. Que pasen Muchas gracias. Saludos. Saludos. Gracias. Chao, chao. Gracias. 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 Salimos. Gracias.